No escucho. Sarit, ¿cuál era la situación que no pudiste resolver allá en el... Uy, profe, la estoy buscando. Ah, la está buscando. Interesante. Bueno, que la siga buscando. La esperemos hasta la otra semana. Bueno, entonces, muchachos, por ejemplo, ¿qué podría ser? Digamos, a la variable S le asigno, por ejemplo, 3 por la raíz cuadrada SQRT de 5 por porcentaje pi elevado a la 3. Algo quiero saber No, cuál es. ya, No, ya, ya la encontré. dicte a ver. Se la voy a dictar como yo la hice. Sí, señor. Coloqué I igual a 1, Y igual, 1 sí. y coma, Ya. A, Permítame. sí Sí, ¿qué te señor. pasó? ¿También de salud? Bueno, concéntrate. Bueno, diga, Sari. Igual. 1, punto y coma, Ajá. A mayúscula, igual 4 por Ujú. porcentaje de pi, por Por, no, porcentaje de pi no. porcentaje de pi. Eso es Porcentaje de pi pi. es nombre de un comando en Scilab que invoca el número pi. No es una, no es porcentaje por pi. Mira, eso es como decir la letra o como escribir en la tecla de la calculadora tangente. Entonces, cuando tú dices porcentaje de pi, estás invocando una función que trae un número llamado pi. Ese se llama porcentaje de pi, es el número. Ajá. Sí señor. Por, ahora paréntesis, NTH N, T, HROOT. H, T, O, R, O, O, T. N, T, H, R y otra T. Así. No. NTH 2 Ajá. R, profe, después del Ajá. W y T al final. W. Ajá. Ajá. Abro paréntesis. Otro paréntesis. Dos paréntesis. Ajá. 3 por B mayúscula. Entre paréntesis y Ajá. cierro paréntesis. Y cierro el otro. Sí. Dale fan paréntesis ahí donde está el 3. Son dos. Aquí. No, adelante. Después del 3. Ajá. Adelante, adelante, adelante del 3, adelante. Aquí. Ahí, ahí. Bueno, después sí, un slash. Ajá. Abro paréntesis, 4 por pi. Cierro paréntesis. Ajá. Coma, 3. Ajá. Cierro paréntesis. Exponente por EXP. Espérate. Exponente así. Sí. Abro paréntesis, 2, cierro paréntesis. Ujú. Ya. Todo eso. Sí, señor. Tú le copiaste eso. Yo lo encontré, o sea, yo encontré Ujú. en MATLAB cómo colocar, o sea, cómo subir el exponente en fraccionario así para que me diera, porque yo lo colocaba el gorrito y el 3 Mm. medios, y el 2 tercios, pero no me daba. Entonces Mm. encontré como un ejemplo, me guié, coloqué así y sí me dio el valor. Bueno, entonces fíjate que esto es todo complicado, pero aquí viene MATLAB que traduce la función NTHROOT, que explica eso. No la conozco, yo esto no lo conozco. Y si lo estoy aquí en Scilab,
es posible que esta función no sea nada de Scilab y no produce nada. Vamos a corregir, vamos a ejecutar, pero vamos a mirar los parámetros correctos. Parece que sí, vamos a ver. Estos dos internos, sí. Estos dos internos. Estos dos que cierran aquí, sí. Este señor cierra con este y el 3 cierra con el más externo. ¿Están correctos? Bueno, listo. Aquí No, igual. espérese. Ajá. Tiene que ser un paréntesis. ¿A dónde? ¿Dónde está el 3? Ahí me equivoqué. Esa fue la que me salió mal, era la daba. Aquí. Donde está el 3 tiene un paréntesis y después de la I tiene que quitar un paréntesis. De la I de pi. Sí, no, de la I de B, profe, ¿dónde está la B? Este. Bueno, Ya. a ver. Y colocar... Si yo hiciera eso. No. Si Así era. si hago esto, Tiene que quitar delante de 3, la que está delante del 3. este. Uno que está delante del 3, sí. Ajá. Donde aparece coma 3, ahí sí lleva un paréntesis. Aquí. Ahí no, después del 3, profe. Sí. Después del 3. Breve. Y ahí quite el exponente y ponga, solamente coloque 2 asteriscos. Es lo mismo con un gorrito. Ya. Entonces, en algunos. Quite el EXP. Bueno. Esta doble asterisco, por ejemplo, en Python, doble asterisco es el exponente. Sí, señor. Sí, pero no sé qué, esa función nhroot no significa, no sé qué significa, qué hará estudiar. Entonces aprovecho. Cuando tú vayas a usar funciones que vienen a incorporar, tienes que estudiar la función primero. ¿Qué la estudias? ¿Qué hace? ¿Qué le tienes que hacer? ¿Qué hace esta función? Esa función está incorporada para hacer esto. 2. ¿Cuál es la sintaxis de uso? Porque sí, la función puede existir ahí, pero tengo que saberla llamar. Entonces, yo no conozco esta NTRoot porque esto es como de raíces. No sé exactamente qué hará. Habría que buscar allá en la ayuda del MATLAB que hace eso. Yo sí lo busqué, pero ahora no me acuerdo. Yo lo voy a buscar. Bueno, dice que obviamente me dice error de sintaxis, porque es que esto no es no lo reconoce. Pero bueno, yo lo voy a buscar, no te preocupes, porque tengo el MATLAB por ahí. Entonces, sí, pero si tú quisieras hacer eso de manera más dice que es el vector es la matriz real de la raíz enésima de los X elementos. Ya. Sí, ya te entendí. Eso es, tú tienes un vector fila y tú vas a calcular la raíz enésima. Sí, ya. Pero resulta que ese vector, esos numeritos que están metidos ahí, son los coeficientes de algún polinomio. Entonces recuerda, si un polinomio tiene más de un 0, entonces parece que con ese comando que tú invoques ahí, puedes traer todas las raíces de. Sí, es posible que sea eso. Pero bueno, no era para llegar hasta tanto. Mira, si tú quieres hacer un exponente aquí, pues tienes que hacer esto, fraccionario. Por ejemplo, S igual, si fuera así, a 1 más 4 elevado gorrito, fraccionario, 2 dividido 3, así es lo que hay que hacer, es eso. Por ejemplo, lo que esté aquí, 1 más 4 elevado a 2 tercios. Entonces, el exponente no vas a hacer esto. Porque puede en un momento dado cometer un error. Entonces, para que tenga la tranquilidad de que va a ser lo que tú estás pensando, lo metes entre paréntesis. Le diría, a la variable S asignale la suma, la potencia 2 tercios, o la potencia racional, ¿de quién? De la de 1 más 4. Ya haces eso y asunto arreglado, te da esto. Haces así. Siempre será gorrito, paréntesis, lo que vayas a meter ahí. Por ejemplo. Así, profe. Y no te digo. No. Bueno, habrá que mirar con cuidadito. Con detalle que hiciste allá. Bueno, mira, suponte que nos plantearan calcular cuánto vale la raíz de 5 elevado a la raíz de 5, muchachos. Raíz de 5 elevado a la raíz de 5, que es más o menos eso que ella. Vamos a suponer que digamos que eso se llame la variable R minúscula.
igual, entonces digo raíz, pero ¿cómo se que raíz? Se invoca un comando sqrt y coloca aquí el número 5. Pero como esa raíz hay que llevarla otra vez a la raíz, entonces dice, ah, bueno, entonces hay que introducirla dentro de un paréntesis. Colocamos aquí, gorrito. Entonces, a un número llamado raíz de 5 lo vamos a elevar a otro número llamado raíz de 5. Entonces, esa raíz de 5 sería SQRT elevado a 5. Ahí es eso. Esto es la raíz cuadrada de 5 elevado a la raíz cuadrada de 5. Entonces, bueno, ahí tienes eso. Ese tipo de cosas. Bueno, esa es cuestión de sintaxis, ¿viste? Pero no, esos problemas que están en el libro de Chapra no te mandan a hacer cosas tan sofisticadas, pero eso es bueno que sepas que todos esos software tienen funciones poderosas que hay que estudiarlas. Y estudiarlas significa averiguar cómo hiciste, qué hace la función y cómo es la sintaxis que hay que usar para poderlas invocar. Miren, entonces, sintaxis, estoy hablando de esto. Si tú escribes porcentaje E así, eso en el ambiente de Sci significa el número E de Euler. Entonces, eso lo estás invocando tú y sale esto. Si tú haces esto, eso significa el número pi. Sí. Si tú haces esto, vamos a ver qué sale. Si haces esto, y significa la unidad imaginaria, o sea, significa raíz de -1. Este es en el ámbito de los números complejos. Yo voy a arriesgarme aquí. Yo creo que si escribo porcentaje y invoco algo que se llama raíz de -1 o la unidad imaginaria, porque también Scilab puede trabajar en el campo complejo. ¿Ves qué me sale ahí? 0 más i. Esto significa el número complejo. Recuerda que los números complejos se van a escribir de la forma a más b por i, donde el i es la unidad imaginaria o de -1. A y b son números reales. En este caso, si tú llegas a escribir porcentaje i, estás diciendo a la Scilab que te presente el número complejo que tiene en la a 0, el número real 0. Y el b que multiplica la unidad imaginaria vale 1. O sea, tú escribes esto. Escribiste esto. A más b por i. Esto es el número como escribiste fue esto. Pero en este caso la a vale 0, número real 0, y la b vale 1. Entonces, fíjese que si usted escribe 0 más 1 por i, estás escribiendo raíz cuadrada de -1. Eso es lo que estás haciendo. ¿Y cómo se sabe eso? No, pues entras al help, la ayuda del Scilab, al manual de Scilab que tiene 3000 y pico de páginas, o como hizo la niña, buscó ahí en el Google, que lo sabe casi todo, que es lo que hace eso, y alguien sabe y lo puso. Y así aprende dándole. Bueno, listo. Y muchas cosas se aprenden así, consultándolo. Bueno, muchachos, pero vamos a lo que nos... Estoy pendiente de explicar a las niñas qué fue lo que hizo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dejo de compartir esto y me voy a esta situación. ¿Ustedes se acuerdan la guía de clase? Lo que entendí de esto fue que para Scilab fue más fácil trabajarlo como una raíz que Sí, como yo lo estaba haciendo. Sí se puede. Porque en el fondo escribir un número elevado a un exponente racional es también en términos de la radicación extraer la raíz cuadrada. Por ejemplo, si usted escribe 5 a la 2 tercios, lo que está diciéndole usted a la persona es esto. 5 a la 2 tercios significa extráigale la raíz cúbica a 5 y el resultado elévelo al cuadrado. Eso es lo que le está diciendo a la persona. Bien, pero usted lo que hizo allá fue que invocó accidentalmente una función que hace radicación sobre los coeficientes de un polinomio. Eso es lo que hiciste. Cuando tú hiciste v y entre paréntesis tiene una i, esa bi es la componente yésima de un vector llamado v. Eso es lo que estás haciendo. Y como pusiste a correr una i en contador, entonces lo que estás declarando ahí es un vector. Y ese vector es fila. Quiere decir que es como si escribiera b igual a 1,3,7,8. Tienes ese vector. Y luego sobre ese vector
vas a hacer radicación, pero fíjate, estás haciendo radicación sobre un vector, no sobre un número real. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso? Bueno, en el álgebra significa que esos numeritos que están contenidos en el vector v son los coeficientes de un polinomio, de la forma, por ejemplo, 5x a la 3, más 2x a la 4, más 3x a la 2, más 1 por x, más 1. Y tú lo que quieres saber es cómo son los ceros de esos polinomios. Entonces invocas una función de esa clase. Eso es lo que estás haciendo allá. Bueno, porque estás haciendo álgebra de polinomios, este tipo de cosas. Bueno, cuando veas solución numérica de ecuaciones no lineales con una incógnita, eso te va a servir. Sigamos acá, digo compartir y me vengo aquí. Ustedes recuerdan esta imagen, muchachos. Decía algoritmos, programación y software para computación. No está presentando, No, pero puede ser. Aquí dice que sí. Voy otra vez. He vuelto a la guía de clase, muchachos. Y ahora, bueno, muchachos, entonces esta guía de clase donde dice algoritmo, programación y software para computación científica. Y ayer dijo, mira, algoritmo significa esto. Programación, tomar el algoritmo y escribirlo en código. Software, una colección articulada de programas que te permiten multifunciones. El ejemplo de eso, el Office de la Microsoft, eso es un software para edición de texto, gráfica y esas cosas. Scilab, bueno, es un software que contiene multiplicidad de algoritmos representando funciones para resolver problemas matemáticos. MATLAB es otra cosa de esas. ¿Para qué se usan eso? Pues para hacer computación científica. ¿Y qué es computación científica? Modelar procesos mediante funciones. Eso es lo que hacemos. Pero en ambientes computacionales. ¿Para qué? Para resolver problemas de la ingeniería. Eso. Entonces, todavía en esa guía de clase y la miramos y tal cosa. Y aquí les presento las ventanas clásicas que mostraría el MATLAB. Aquí está el Octave. Como pueden ver, que son software diferentes, pero producen exactamente lo mismo. Entonces, la diferencia entre MATLAB y Octave, eso son pocas cosas. O sea, si tú tienes Octave, tienes MATLAB. Entonces, no te acomplejes por eso. Si quieres algo, digamos, diferente, que tiene otro tipo de funciones, pero que la programación que sucede es compatible ya en MATLAB, también hace eso. Y hay muchos más por allí, muy sofisticados. Matemáticas también es poderoso, pero es privativo. Bueno, muchachos, entonces estamos aquí en el Scilab. Se supone que ustedes tuvieron curiosidad de venir a esta ventana que les estoy señalando y practicar los ejercicios que aparecen aquí. Creo que esto hicimos. Bueno, les tienen la responsabilidad de practicar eso, que les salgan así esos resultados, estas gráficas, todo eso tienen que hacerlo. Bueno, aquí tienen el editor, es donde ustedes escriben código. Lo que hay que aprender a leer código, leerlo. Esto está en la web, lo puedes buscar y usted se pone a leer línea por línea qué hace cada cosita de estas. Bueno, esto es la declaración de una función en el ambiente de Scilab. L es variable de salida. Lista NP es el nombre de la función que tú estás creando, es una función personalizada. Y N es el parámetro de entrada para hacer funcionar la función lista, para entregarte un resultado y llamarlo L. Para que eso funcione tienes que escribir el cuerpo del programa, esto que está aquí, desde L igual corchetes hasta este es el cuerpo del programa. La lista de instrucciones bien definidas en un orden lógico y que son finitas, o sea que 1, 2, 3 terminan. Esto que aparece de 3 hasta 15 es el listado de instrucciones de un algoritmo. Ese algoritmo particularmente permite calcular listas de números perfectos. Bueno, en teoría de números, cuando hablamos de los números perfectos, se refiere a aquellos números naturales que tienen la particularidad, si tú obtienes los divisores propios y los sumas, conducen al número
original. Ejemplo, usted toma el número 6 y sabe que 6 es divisible por 1. Usted sabe que 6 es divisible por 2. Usted sabe que 6 es divisible por 3 y 6 es divisible por el mismo. 6 entre 6 da 1. ¿Cuántos divisores tiene? 4. El 1, el 2, el 3 y el 6. Pero si sacamos el 6 porque es el mismo número, que original la tendríamos el 1, el 3. Esos números son divisores propios de 6. Súmelos y verá que da otra vez 6. Entonces 6 es lo que se denomina un número perfecto. ¿Ves? Es un número perfecto. El número 496. Si tú calculas los divisores propios de ese número y los sumas, da otra vez 496. Es un número perfecto. Y el número 33.550.336, ese número de ese tamaño es un número perfecto. Si le buscas sus divisores propios y los sumas, vuelve a dar 33.550.536. Y así en la lista de números naturales hay números perfectos. Este algoritmo, ¿qué hace? Calcula números perfectos. ¿Qué son los números perfectos? Aquellos números que son iguales a la suma de sus divisores propios. El más sencillo, el número 6. Así como existen los números primos, que son aquellos números que solamente son divisibles por quién, por ellos mismos y la unidad, y entonces buscar números primos mediante algoritmos es una técnica curiosa, un juego retante, interesante y todo, pero también hay algoritmos para buscar números primos, los hay, de millones de dígitos, los hay. Este entonces es la lista de un código, de un algoritmo. Este es el código de programa de un algoritmo escrito en Scilab que tiene como propósito buscar números perfectos. Bueno, esto es una tarea que asignaron a un profesor amigo mío que está estudiando en la Universidad del Atlántico y me pidió el favor de que le hiciera un código a buscar números perfectos en MATLAB. Se lo hice en MATLAB, pero entonces tuve la curiosidad de escribirlo tal cual en Scilab y de ahí se ejecuta de la misma manera. No tiene problema. Entonces, fíjate, un ejemplo en que este código de Scilab es compatible con el ambiente de MATLAB. Una cosa, que en MATLAB, esta función que dice módulo no opera así, su sintaxis no es así. Allá, función módulo se escribe M-O-D. En Scilab se escribe módulo, pero hace exactamente lo mismo. Entonces habría que ver, como hizo la niña salida ahí, y qué hace la función módulo. Bueno, para eso está la librería para consultar qué hace la función módulo y cómo se usa. Perfecto, todo eso. Entonces, muchachos, esto no es nada extraño, porque yo lo que hice fue lo siguiente. Si ves que aquí debajo dice adaptado de teoría.co, ciclo, forma, glanda, tal cosa. Este código, el código que aparece en esta dirección, no es exactamente este. Tengo que hacerle modificaciones para que hiciera lo que se está pidiendo. Quiero decirte que mucho código que tú estás usando no es tu creación. Es posible que tú hayas leído código allá y lo hayas adaptado para tu problema. Porque la pregunta es, ¿para qué buscar una ruta corta entre España y las islas del Caribe? Dígase usted, allá República Dominicana, Puerto Rico, Cuba. ¿Para qué buscar una ruta corta si ya Colón y sus amigos hace casi 600 años ya la descubrieron? Entonces ya busco un mapa y vieron cómo hicieron ellos, digan, me conviene por ahí y use eso. Igual en programación, si alguien tiene un código desarrollado, usted lo copia de allá, pero lo tienes que estudiar línea por línea para ver qué hace y mirar con su fundamento de programación, capaz de modificarlo para que trabaje mejor para usted. Habrá códigos de problemas que no están. Bueno, entonces tienes una ventaja. Hay aproximadamente 2.500 millones de chinos. Póngale que 1.000 millones de chinos les guste la programación. Escríbalo un chino en el Google y ese chino al otro día va a hacer eso. ¿Ves? Entonces, no es excusa decir que yo no fui capaz de hacer un código. No, hay un mundo de programadores muy buenos y muchos programas están hechos. Lo que hay que es tomarlos, estudiarlos, leyéndolos y adaptándolos para tu
Habrán unos que definitivamente no las. A mí me han planteado problemas en MATLAB que por mucho que busques no los vas a encontrar, son muy especializados. Y el profesor los hizo así porque él también es cool y dice, este no lo van a encontrar. Dice, no lo van a encontrar, entonces les toca sentarse a crear el código o el algoritmo. Pero ese es el mundo de los programadores, andar buscando en el Google, adaptando, estudiando funciones y ese tipo de cosas. Así se vuelven buenos, listo. Entonces, sigamos con esto, muchachos. Eso no le tengan miedo. Entonces vamos aquí, ven. Aquí es lo que queremos. Ejemplos usando, bueno, doctoras y doctores. Lo primero que vamos a hacer en nuestro Scilab, vamos a habilitar el editor. En el editor vamos a escribir un pequeño código que permite obtener la suma de los 1000 primeros números naturales. ¿Sí? Es sencillo, 1000 primeros números naturales. Y entonces uno, ¿cómo podría hacer? Pues hay dos maneras de hacerlo. Antes de ponerse a pensar en Scilab, en código, hay dos maneras. La primera, la más natural que se le puede ocurrir a cualquier persona. Pues haga 1 más 2, 3 y guarde eso en la memoria. Bueno, y si a ese 3 le suma ¿qué? 3, ¿cuánto te da? 6. Y si a ese 6 le suma ¿cuánto te da? 10. Entonces fíjate lo que está haciendo el cerebro. Suma de 2 en 2 y el resultado que obtiene lo va guardando en un espacio del cerebro que se llama memoria. Y luego le agrega el otro. Y así, el nuevo resultado sustituye al anterior. Por ejemplo, ¿qué es el cerebro? El número 1. Listo. Que debo obtener la siguiente resultado. Súmele 2. Pero entonces digo, al espacio de memoria que tiene 1, súmele a lo que está alojado en la memoria, súmele 2. Entonces, tengo guardado 1, le sumo 2, daría 3. Entonces, en el cajoncito de la memoria donde tenía el 1, ahora está un 3. Pero ya ese resultado que hace ahora, le sumo el siguiente número, que es ¿cuál? Pues el 3. Entonces tendría 3 más 3, 6. Y en la memoria del cajoncito, cambio y pongo ahora 6. Y así va haciendo. Esa es la manera. 1 a 1. Esa es una manera. Pero un niño inteligente llamado Carl Friedrich Gauss, que no lo hizo así. ¿Cómo lo hizo, doctora Azul? Un niño que a los 6 años sumó los 1000 primeros números naturales, no a la manera nuestra. Entonces dijo que si usted miraba, si podía visualizar en la mente la lista de los 1000 primeros números naturales del 1 hasta el 1000, se daba cuenta que si sumaba ¿qué? El 1 que está en el extremo izquierdo con el 1000 que está en el extremo derecho le da 1. Y si hace el 2 de la izquierda con el 999, ¿cuánto le da? Sí. 1001. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ese no fue Gauss Jordan, bro. Gauss. Jordan es otro. Gauss. Entonces construyó 500 parejas, 500 parejitas que sumaban. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cuánto da? 1001 por 500. 1001. Pero resulta que 1001 por 500 es mismo que multiplicar 1001 por 5 y sumar los dos ceros. Ponerle los dos ceros al resultado. Así es simple hizo eso. Esa es la manera, y eso generó una teoría que se llama la suma de los n términos de una sucesión aritmética. ¿Qué fue lo que hizo Gauss? Usó una sucesión aritmética mental, fue lo que él hizo. Bueno, pero entonces, bueno, esas son mentes especiales, nosotros no somos así como él. Entonces, bueno, listo, vamos a hacerlo a la manera, lo hace el cerebro de la manera natural. Entonces, bueno, mire, allá en el Scilab voy a escribir lo siguiente, digo, a una variable S le asigno 0. Y digo ahora, Scilab, sume usted por mí. Digo, cuando i valga 1, pase a la siguiente línea y diga, a ese, asígnele lo que tiene ese guardado, que es 0, más lo que valga i. ¿Cuánto vale i? 1. Más 1, 1. Devuelva y se diga ahora que i vale 2. Baje a la línea 4 y diga, a ese asígnale lo que tiene que, este más i.
ese en este momento tiene 1 y le vas a sumar, da 3. Vuelve y da la vuelta. ¿Y vale cuánto? Ahora, 3. A ese asígnele lo que tenga. ¿Cuánto es 3 más 3? Da 6. Vuelve y da la vuelta. A ese asígnele lo que tiene que. Lo que tiene que. Ese, que es ¿cuánto? 6 más 4, 10. Y así va dando cuenta. Y no termina de hacer esa suma cuando i valga 1000. Cuando i valga 1000, se hace la suma y se sale del programa, se sale del ciclo por de vueltas ahí y activa una función propia de la llamada display o dis de lo que tenga ese y muestra pantalla entonces cuánto vale la suma. Entonces, la tarea de ustedes mismos es ir al editor y escribir eso. Ya. A eso ustedes van a hacer, fíjense, donde uno de antemano sabe cuántas vueltas va a dar aquí el ciclo for, que va desde 1 hasta 1000 y empieza por 0 y que me va a entregar una sumada S de los 1000 primeros números naturales. A eso, que lo único que hay que hacer es ejecutarlo, se le llama un script, o sea, una lista de instrucciones que no reciben valores de entrada, lo entrega un resultado por pantalla. A eso se le llama un script, no una función. Entonces lo que vamos a hacer es que queremos editar este script en Scilab para que por pantalla nos entregue un resultado. Como lo escribimos, lo guardamos en una carpetica y luego aquí en el triangulito cliqueamos para que se compile y se ejecute el programa. Entonces vamos allá. Entonces dejo de compartir esa tarea. ¿Me busco qué? ¿Qué me busco, muchachos? Me busco me busco el Scilab de inmediato. ¿Y qué hago? Bueno, volví a la consola. Observan la consola. Señores, observan la consola. Sí. Bueno, listo. Sí, profe. No hacer eso aquí, en la consola de edita código. Sí, profe. Entonces tengo que ir a la librería con el lapicito y cliquear ahí. Cuando cliqueas aquí, se habilita una ventana donde están los programas. Bueno, yo la voy a habilitar. Bueno, perfecto. Entonces, cuando hagas eso, bueno, doctora Julia, aparecerá aquí. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Pues editar una lista de instrucciones que si las ejecuto me genera la suma de los primeros números naturales. Como lo único que tengo que es editarla y ejecutarla, eso se llama un script. No necesita darle unos insumos numéricos. Entonces escribo primero, ¿qué hace el programa? Este script permite calcular la suma de los, están haciendo esto, muchachos, de los primeros 1000 números naturales. Eso es lo que dice ahí, punto, enter. Esto es un comentario para que la persona sepa qué hace eso que usted escribió, qué hace su código. Listo. Digo, para hacer eso voy a razonar cómo hace el cerebro normal de las personas. Digo, tengo que reservar en la memoria un espacio para guardar la información. Digo, a ese, vamos a llamar la suma, si quieres, la suma. Si es de que la palabra sum se puso de color agua marina, eso sum es una función propia de Scilab. No puedo usar eso, prohibido. Esto suma, se volvió negrita. Suma, hago igual a qué? Al 0. Punto y coma. Pueden llamar suma, Julia, Sarit, lo que le quieran poner, pero sum no, porque es el nombre de una función propia de Scilab. Entonces digo, en el espacio de mi memoria existe un lugar llamado, y ahí tengo guardado el 0. Eso es lo que has hecho. Digo ahora, pero tengo que sumar los números del 1 al 1000. ¿Cómo se hacen aquí para que vea la máquina y no yo?
pues les uso algo que se llama el ciclo for. For, fíjate que esa estructura es propia de Scilab. For, desde i igual a dónde? 1 hasta el número 1000. Enter. Y dentro, fíjense que aparecieron unos punticos y generó una indentación. Me corrió hasta debajo de la R. Ahí voy a escribir lo que quiero que haga el ciclo for. ¿Qué quiero? Ciclo for, tráeme 1000 vasos de gaseosa. Bueno, enlace. Si tú le dices cómo los trae. No, ciclo for, yo quiero que me sume los 1000 primeros números naturales. Por ejemplo, así, ¿cómo se? A lo que hay en la memoria llamada sum, suma, cámbialo. ¿Sí? En la memoria, espacio llamado suma, vas a agregar lo que tiene en este momento suma más la i, ponte coma. Y luego me salgo de ahí, cuando termino le tengo que decir cómo va a mostrar esa información. ¿Cómo la muestra? Pues la muestra mediante una función que se llama display. Dice, usa colores, función propia. Y aquí escribo la variable. ¿Cuál es la variable? Suma. Aquí está guardada la suma de los 1000 números. Entonces, cuando ya terminó de ejecutar ciclo for, pues ya está totalmente pensada la suma y la quiero mostrar. ¿Cómo? Llamo aquí a suma, pero no en el ambiente de display. Eso es lo que estás haciendo. Así de sencillito. Fíjense que esa aplicación que tú creaste, ese programa, con la sintaxis no pide ningún valor. En ese sentido estoy diciendo que esto es un script, para que luego digamos, bueno, ¿qué es una función? Bueno, entonces tengo esto. Ahora, ¿qué hago? Debo guardar esto. Bueno, entonces cliqueo aquí en el disquete. Voy a mi carpeta donde tengo los programas. Escribo, por ejemplo, le puedo colocar aquí el nombre que quiera. Vamos a ponerle aquí Julia.sc. Así se llama el programa que suma. O suma de Julia. Suma de Julia. Ya. Están viendo este archivo donde aparecen todos mis programitas, los que hago aquí de ejemplo. Suma de Julia. Dice ir a terminal.sc. Tiene que colocarle eso. Bueno, y la guardamos. Listo. Ahora que ya está guardada, si no tiene errores de sintaxis, cuando yo compile esto aquí, entonces compile, allá se va a generar el valor de la suma. Vamos a ver. Le voy a cliquear aquí y me salgo de aquí y me voy para ¿dónde? Para la consola. Estoy en la consola. Les comparto la consola. ¿Qué obtuve, muchachos? Cuando activé suma de Julia.se. ¿Qué obtuve, muchachos? Si observan la consola. Sí, profe. ¿Me da cuánto? 500 da esa suma. ¿Qué opinan? Bueno, eso es elaborar un script. A una lista de instrucciones que cuando tú la ejecutas desde el editor, te manda a la consola la respuesta. Así de sencillo. Bien, eso es script. Lista de instrucciones que ejecutan una tarea con unos parámetros numéricos previamente definidos. Así es, ya están dados. Bien, ahora, ¿en qué se diferencia entonces un script de una función? Es que la función sí exige que tú le digas cuántos números quieres sumar. ¿Cuántos números quieres sumar? Entonces vamos a modificar ahora el script. Suma Julia, lo vamos a volver una función. Y verán que las funciones tienen una ventaja adicional que sirven para calcular la suma de los números que tú quieras. En este caso está programado el script para solamente 1000 números. Entonces, si quisiéramos que sean 2000 números, tendríamos que ir allá donde dice script Julia y quitar ese 1000 en el ciclo for y poner 1000. Pero para no estar haciendo de una forma más versátil, construye una función a partir del script.
Entonces, las primeras funciones, las funciones más sencillas de crear en esos ambientes para que hagan tareas numéricas es hacer scripts. Pero los scripts requieren que cada vez que los vayas a usar para valores de parámetros diferentes, tienes que volver al editor y modificar eso allá. Si no quieres andar haciendo eso, puedes construir un ambiente que se llama una función dentro del cual está la estrategia para sumar. Y eso permite que entonces tú desde la consola puedas cambiar a gusto el número de términos que quieras sin necesidad de ir al editor. Simplemente invoco la función suma Julia, le digo cuántos números quiero y asunto arreglado. Entonces, la meta de aquí es aprender a hacer función para métodos numéricos. Bueno, entonces, listo. Vámonos entonces nuevamente ahora para ¿dónde? Para la consola, para el editor. Para transformar, van a transformar el script suma Julia, la quieren transformar por una función llamada suma Julia. Entonces en este momento volví al editor. ¿Tienen acceso a la editor, señores? Bueno, entonces va a dejar de ser un script y se convertirá en ¿qué? En una función. Entonces dice, este ya no será este script, sino esta. ¿Esta qué, muchachos? Ya no se llamará un script. Esta función, en inglés, esta función permite calcular los primeros números, no, más que eso. La suma de los primeros n números naturales, donde n es cualquier que usted quiera, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, listo. Pero va a cambiar algo en esto. Entonces, ahora hay que escribir esto, la palabra reservada de Scilab para las funciones. Entonces, hay que escribir función. ¿Cómo va a entregar la respuesta? Muchachos, a través de una cosa llamada suma. Entonces, escribo aquí suma igual. Esta palabra suma es la variable en la cual me va a entregar la respuesta del proceso que ejecuta el algoritmo. ¿Y cómo se llama la función? Así como le pusimos el nombre del archivo, se llama suma Julia. Entonces escriban aquí suma Julia. ¿De qué se alimenta? ¿De qué se tiene que alimentar suma Julia para que haga la tarea? De un número llamado n. Puede ser 0, 1, 1000, lo que vas a poner. Entonces aquí escribes n. Pues el n que escribiste allí. Ahora la función empieza diciendo que asuma la asigna 0, y luego ejecuta el CICOR desde 1 no hasta 1000, porque recuerda que ya la hiciste genérica para que funcione para cualquier n. Entonces quito el 1000 y pongo esto. Ya no necesito suma, porque tengo aquí una función que me da una salida llamada suma. Entonces, ¿qué hago aquí? Quito esto y voy a cerrar la función. Voy a cerrar la función. Entonces escribo y escribo en función. Si usted abre una función, tiene que al terminar escribir en función para que eso pueda funcionar. Bueno, listo. Ahora que tengo, fíjense usted que tengo la misma estrategia. Aquí está. Sumar y guardar en la memoria. La misma estrategia que está contenida en el ciclo for con una variable llamada suma previamente definida como igual a 0 y que se va a ejecutar desde 1 hasta n. ¿Qué se ejecuta desde 1 hasta n? Que a la variable suma la cambia. ¿Por qué? Por el valor de suma más i. Eso es el corazón del algoritmo. Pero está en un ambiente llamado función. Por eso tiene la ventaja genérica que ahora funciona para cualquier n. Importante que si aquí dice suma Julio, el archivo debe decir suma Julio. Entonces grabo esto porque modifiqué eso. Compilo, capturo la salida que es suma igual al nombre de la función con el parámetro de nada misterioso. Copio, lo mismo que hice con el script, dejo de compartir, me salgo de ahí, voy a la consola, comparto la consola, miro aquí, miro acá y digo, bueno, fíjate que me sale ex usuario Luis Mongo en el desktop, en mi portátil, en el ambiente de ¿qué?
un script de Scilab llamado sumajulia.scl. Esto es un mensaje de que la cosa está bien. Entonces me habilita, ya compiló ese código, lo compiló, volvió código de máquina 0 y 1. Está habilitado para ejecutar. Tengo que llamar la función. Entonces, para la función tengo que escribir. Podría hacer esto, simplemente escribir suma Julia n. Si haces eso, el programa funciona, pero no te muestra nada, porque no tiene dónde entregar la respuesta. Entonces, como allá le escribimos que la respuesta que genera ejecutar este código llamado suma Julia sobre n se entrega en dónde? En la variable suma. Pues me va a entregar un número asignado a esta variable suma. ¿Cuánto le vamos a poner aquí? Pues lo que ya sabíamos. 1000. Y damos enter. Listo. Hemos resuelto el mismo problema, pero con una función, no con un script. Bueno, pero yo no quiero que sume 1000, yo quiero que sume 2000. Pues bueno, no tengo que ir allá otra vez a cambiar eso. La llamo con las teclas de avance y aparece otra vez la función. Y en vez de 1000 pongo ¿qué? 2000. No quiero 2000, no, hombre, mira, yo quiero 10. Entonces ponga 10. Que te está invocando la misma función que se llama suma Julio para que itere desde igual 1 hasta 10 y entregue el resultado en la variable llamada suma. Eso es lo que estás haciendo. Eso. Conclusión. Si quiero aprender a hacer funciones propias, personalizadas en el ambiente Scilab o en MATLAB para aplicar algoritmos de métodos numéricos, tengo que construir funciones, pero para aprender a construir funciones tengo que aprender desde lo más elemental, haga script, es decir, funciones que no tienen entradas, no solamente salidas, porque los parámetros ya están definidos. Luego, ¿qué hago? Bueno, la vuelvo genérica ante una función y los parámetros ahora sí tienen un valor, un nombre en la variable, en este caso se llama n, y que acepta números naturales. Bueno, doctora, vamos a llamar a alguien aquí para ver si es verdad que están conectados. Bueno, vamos a ver aquí a Giancarlo Julio Escobar, que está ahí en la playa. Giancarlo, vamos a mirar una cosa. ¿Qué haría, Giancarlo? Observa lo que te voy a preguntar. ¿Qué pasaría si usted viene y hace lo siguiente? Si donde dice suma Julia y dentro de paréntesis, en vez de escribir el número 10, escribieras un número fraccionario o un número decimal, ¿qué crees que pasaría ahí? Profe, lo más seguro es que se produjeran porque Sí, este código es para sumar los números naturales. bien. Y el control del ciclo for dice y de 1 hasta 10. Si tú le llegas a colocar donde está el 10 un número fraccionario, entonces el contador va a empezar desde 1 hasta ¿cuánto? No tiene incremento porque usted le puso un fraccionario. Hizo eso, o le pone un decimal. Probemos. No se va a dañar el computador. Llamamos a suma Julia. Aquí que le escribimos un decimal llamado 0.57. Entonces, esto significaría ya en el código, haga la suma ¿desde dónde? Desde igual 1 hasta 0.57. Eso no es lógico. Ni para tu cerebro ni para la máquina. Que la máquina hace exactamente lo que tú le has enseñado. Si razonas mal y le escribes el código asociado a ese razonamiento, pues puede generar un error o produce lo que tú no quieres. Bueno, no importa, te escribo eso. ¿Qué le dio ahí? Pero, ¿Por qué dio 0? Ah, muchachos. profe, yo digo ¿Por que qué me dio porque 0? ese decimal no, o sea, no alcanza ni a llegar al 1. Claro, porque no logró hacer ninguna iteración y la variable S estaba definida inicialmente como S igual 0. No logró hacer nada. No se ejecutó el ciclo for. Perfecto. Digamos, ahora Una no. pregunta, por ejemplo, un número mayor que 1 si alcanza de primera suma. ¿Y este 257 qué hará? Yo digo que suma hace las dos primeras sumas. Bueno, cierto. ¿Y entonces logró cuánto?
3. Logró hacer el 1 y el 2. Y cuando suma 1 más 2 da 3, lo logró hacer. Y ya está. Y bueno, y si pone un número decimal negativo, por ejemplo, ¿qué hará? ¿Le dio? 0. No logró hacer eso. Entonces, muchachos, ¿qué se le tiene que hacer a la función para que no suceda eso? Que algún ocurrente le escriban números fraccionarios, decimales o negativos. Y nada, no use eso. Pues ponerle allá en los comentarios que eso funciona con números naturales. Empezando por el 0. Habría que decirles. O también se le puede colocar un control con una sentencia de control de flujo llamado if. Se dice, si if es, dice if, si i es menor o igual que 0, a continuación diga, corrige el número, no es correcto. Y así puedes agregarle cosas que controlen eso, pero bueno, no vamos a llegar hasta allá, porque eso sería programación en el mundo del curso del profesor Justo y ese tipo de cosas. Bueno, lo vamos a ver para lo numérico, pero listo, chicos, entonces pues, sigamos aquí. Y bueno, ya entendimos cuál es la diferencia entre qué, muchachos, la diferencia entre quién, entre un script y un qué, y una función, señor. Entonces, que nos interesa más la función que las que los scripts, pero para poder aprender a hacer funciones tengo que aprender haciendo script primeros. Eso es lo que vamos a hacer. Vale. Voy al siguiente, señor. Una pregunta. Yo quiero que esa suma, por ejemplo, inicie desde 10, por ejemplo. Yo pongo allá en for, no pongo 1, for igual a 1, sino a 10. No, ¿tú estás viendo el editor? Sí, no, estoy viendo ahora la consola. Bueno, entonces voy a hacer lo que tú mandes. Usted manda, voy a hacer lo que usted diga. Pues así como lo pensó, así lo tienes que escribir. Mire, aquí está. Aquí le escribí el 10 hasta aquí, hasta n. Y obviamente tiene que empezar por una variable acumuladora. Va a empezar por 0. Porque no hay parte de nada. Este es esto. La grabas. ¿Qué haces ahora? La compilas. Y te la llevas para allá. Copy. Dejo de compartir pantalla. Minimizo. ¿Llamas tú qué? Tu consola. Me dicen, observa la consola nuevamente. Entonces tengo aquí. Fíjate que dice, lo mismo, ejecutable y advertencia, fue redefinida la función suma Julio, ¿sí? Porque usted le cambió de decir igual 1, le puso 10. Entonces la pegas acá, ¿qué le va a decir? Bueno, ¿cuánto vale la suma cuánto vale el valor de ese, que es la suma? Desde i igual 10 hasta 10, ¿cuánto de eso? Muchachos, ¿cuánto da? 55. De 10 hasta 10. Empiezo en 10 y termino en 10, da 0. Da 0, 0, sí, profe. Sí, yo me sé que era de 1 hasta 10. ¿Cuánto te dio ahí? La 10. Entonces, yo esperaba en mi herramienta que diera 0 porque empieza en 10 y termina en 10. Vamos a ver qué hay en el código. Pero es que primero un número es 10, profe. Por eso da 10. Ah, correcto. Porque la asigna ¿qué? El valor de suma que es 0 más sí que vale 10. Correcto, señor. Muy bien. Muy bien. Tome punto 1 para el examen, por favor, por esa observación. Bueno, sí funciona, muchachos. No se preocupen. Ustedes pueden hacer ahí que se anote punto 1 para el examen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuemos. Vamos entonces, ¿a dónde? Pues a nuestro documento Word. A seguir haciendo lo que está hecho ahí. Me dicen, comparto. Voy. Bueno, listos.
En el pantallazo que aparece allí dice que ahí hay un script. Y ese script dice, pues muchachos, léanlo. El segundo script dice, comentario, script, no dice función, script para el cálculo de las funciones trigonométricas en un valor x igual a en grados sexagesimales. ¿Ustedes saben qué es lo que qué es lo que hace este script? Muchachos, ¿qué hace ese script? Pues ese script recibe en la variable x el valor de 30 grados, lo multiplica por el número pi, que representa el ángulo de 180 en radianes, y divide por 180 grados. Quiere decir que las funciones trigonométricas que están habilitadas en el Scilab operan con valores angulares o argumentos angulares en radianes. Entonces, si usted dice, quiero el seno de 30 grados, no puede invocar la función sin de 30 ya, porque entonces te daría un valor equivocado, porque asume que ese 30 son radianes. Entonces, para que eso funcione, tienes que tomar el 30 y primero convertirlo a radianes. ¿Cómo? Pues multiplica por pi y divides por 180. A continuación, existe una matriz fila, como la que usó Sarit por allá ahora rato, que se llama V-trigo. Valores trigonométricos de la función, ¿de quién? Del seno de x, espacio, del coseno de x, de la tangente, 1 sobre tangente, que es la cotangente, de 1 sobre coseno, que es la secante, y de 1 sobre seno, que es la cosecante. Fíjese usted entonces que usted lo que está definiendo es una variable, en este caso matricial, porque está diciendo que entre los corchetes rectangulares va a colocar 6 números. Esos números se obtienen actuando sobre la variable x, que tiene un valor de 30 por pi entre 180 grados. Cada número se obtiene aplicando la función seno, la función coseno, la función tangente, el inverso de la tangente, el inverso del coseno, del seno. Eso es lo que hace esa función. Esa función simplemente es une para hacer una tarea. Calcular el valor de las 6 funciones trigonométricas que usted conoce, pero en el valor angular de 30 grados. Como eso requiere transformar a radianes, entonces por eso multiplicó el 30 por pi 180. Entonces, por favor, escriban eso en su Scilab, allá en el editor, guarden ese script y útenlo así como hicieron el de la suma de los n primeros números naturales. Por favor, acción. ¿Cuántas personas tienen el Scilab en la mano? Por favor, no he oído. Y eso me preocupa. ¿Cuántas personas tienen el Scilab a mano? Profe, yo lo tengo. Yo creo que No. Hágalo. Doctora Rick, no he visto su Scilab. Doctora Causil, tampoco he visto eso. Doctora Julia, tampoco he visto. Yo lo que veo ahí en las fotos esas que ponen son modelos. Modelos masculinos, modelos femeninos. Veo muchachos allá frente a raya mostrando musculaturas. Veo niñas aquí como en un desfile de top models y ese tipo de cosas. Mejor dicho, las Kardashian quedan pequeñas a ellas. Por favor, quiero ver su Scilab en acción. Bueno, escriban eso que está ahí en el documento y ejecútenlo. Bueno, ¿cómo vamos? Julia, ¿ya lo hiciste? En eso estoy, pero Yo Profe, de hoy no ha estado trabajo, que tengo el internet malo, profe. Y estoy Bueno, haciendo la clase con y no me alcanza para compartir hasta el bueno, no te preocupes, mira, hija, vas a hacer esto, que cuando te vaya busque el portátil y hagas todo lo que yo hice ahí, así como lo voy a hacer yo ahora, para que aprendas a manipular ese software. Sí, yo estoy prestando atención para luego más
volver a escuchar la clase y poner en práctica Ajá. todo. Para que escuchen mi bella voz, es dulce. Todo el mundo quiere mi voz, ¿no? Me aclaman. Pero bueno, sigamos. Entonces voy a hacer este. Vamos a hacer este que está aquí. Bueno, mi ítem, voy a hacer ese rapidito. Pero antes de hacerlo, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace este script, muchachos? O sea, vamos a poner, lo encontraron en la web. Lo escribió y lo puso allá. ¿Qué hace eso? Usted le dice, script para el cálculo de funciones trigonométricas en un valor x igual a dado en grados sexagesimales. Ah, bueno, lo que me ponían a hacer en bachillerato, lo que yo sé hacer con la calculadora. Entonces, hacer aquí ahora todo simultáneamente, no función por función, todo lo va a hacer aquí. Y la respuesta la entrega en un arreglo matricial que tiene 1 y 6 columnas. B trigo es una matriz que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y unas, todas colocadas en una fila. O sea que la respuesta se entrega en un arreglo unidimensional. El problema anterior entregó la respuesta a través de una variable S, esto es decir, que matricialmente entregó en una matriz que tiene una fila por una columna, aunque tú no te des cuenta. Todo lo que hace Scilab, MATLAB, está en formato matriz, muchachos, porque eso es más eficiente para las computadoras. Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a escribir esto. Entonces, dejamos de compartir, minimizamos, llamamos a la consola o al editor. ¿Qué llamo? Editor, profe. Al editor, porque ahí voy a escribir un script, una tarea automática. Entonces, bueno, aquí está. Me voy al editor, ventana, comparto y escribo. Y entonces escribo aquí, busco, habilito un nuevo espacio para editar. Entonces, ¿qué voy a escribir ahí? Barrita, barrita, escribo, como nueva opción, escribo, ¿qué? Script. Script para el cálculo de las funciones trigonométricas en el ángulo x igual, ¿cuánto la vamos a colocar aquí? Diga un valor ahí. Bueno, un valor en grados. 30. Pero 30 es el que está ahí en la hoja. No. 70, profe. Bueno, pero voy a colocar 70 grados sexagesimales. ¿Qué pasaría si alguien dice pi medios, o sea, 90 grados? Pues, Profe, sí, pone, si lo pone en función de pi, no, como dice, profe, yo quiero que se calcule el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la cosecante, pero de 90 grados. De antemano, la persona, con base en las matemáticas que conoce, ¿qué dice? Que puede hallar el coseno, puede hallar el seno. Cuando vaya a hallar la tangente se va a enfrentar un problema, porque la tangente está definida como el seno sobre el coseno y el coseno de 90 es 0, está dividiendo por 0. Entonces habría un problema allí. Cuando vaya a hacer la cotangente no tendría problema porque el coseno 90 es 0, pero el seno de 90 es 1. Cuando vaya a hacer la secante va a tener problemas porque es 1 sobre coseno, y cuando vaya a hacer la cosecante no va a tener problema y le va a dar 1, porque el seno de 90 es 1 y 1 entre 1 da 1. Y es de que usted razonando se anticipa a lo que va a suceder. Bien, se anticipa. Entonces lo estoy diciendo, en métodos numéricos no puedes ir ciego a que correr el algoritmo editado en un ambiente para que haga cosas y tú no tienes ni idea de lo que va a pasar. Tienes que tener una idea de las consecuencias de tus decisiones. Oye, Julia, debes tener conciencia de las consecuencias que generan tus decisiones. No vas ciega. Pues, yo no sabía, es que a mí me engañaron. No, señor, usted debió pensar. Entonces, vamos a ver qué sucedería si yo digo 70, pero este 70 son grados. Grados
Yo, Julia, grados que sexa que si sexa que decimales. Listo. ¿Qué voy a escribir ahora, muchachos, aquí? X igual, ¿cuánto? 70. Por, ¿cuánto? Recuerden, hay que convertirlo a radianes. Porcentaje pi partido 180, cierro punto y coma y listo. Ahora digo, ¿qué es lo que quieres que haga? Lo que has hecho en la línea 4 es simplemente escribir, asignarle a la variable X el valor de 70 grados, pero escrito en radianes. ¿Qué voy a hacer con eso? Mira, quiero que a una variable llamada B trigo le asignes la matriz que contiene los siguientes elementos. En la primera fila, primera columna, escríbeme el seno, el X. Espacio. En la segunda columna, escríbeme el coseno de X. Listo. En la tercera columna, escríbeme tangente de quién? De X. En la cuarta columna escribe la cotangente, pero bueno, si la cotangente no está definida aquí como función, porque no la trae incorporada el Scilab, entonces habría que escribirla como 1 sobre la tangente. Pero vamos a suponer que yo no supiera eso, que me pudiera escribir cotangente, vamos a decir, de pronto existe cot. Se puso de colores, muchachos. No, pero No, que esta función no existe. Existe, hay que crearla. Entonces, ¿cómo la podemos crear? 1 dividido tan de quién? De X. Ya. Vamos a la otra. ¿Cuál es la otra que viene después? La función secante. Bueno, vamos a decir, si la secante existe, aquí saldrá. ¿Qué apareció ahí? Un color moradito. Con una rayita, vamos a escribirla, apareció ahí, listo. Luego viene ¿quién? ¿Quién falta? Cosecante, profe. Dice también que, Profe, pero me colocó. bueno, aquí bueno, yo estoy probando, yo no sabía, pero listo. Puse X ahí, listo, ya. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces dice que la secante existe, que es raro, y la cotangente no existe. la cotangente también existe, pero tiene que poner COTG. ¿Digo qué? COTG. C, O. Entonces es cuestión de sintaxis que la escribí mal. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué se pusieron moraditas, muchachos? Porque esas funciones son derivadas de las funciones azulitas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas básicas o principales? Seno, coseno y tangente. Y la cotangente, la secante y la cotangente son funciones derivadas de las anteriores. Están definidas con base en las anteriores. Quiere decir que entonces Scilab tiene ya incorporadas solamente 3 funciones. Seno, coseno, tangente, tienen para generar esos resultados. Y cotangente, la secante y la cosecante se alimentan de la ejecución de las azules. Bueno, habiendo dicho eso, ¿qué hay que hacer ahora, muchachos? Coma, ya no hay más que hacer. Porque esto es un script. Entonces, ¿qué hay que hacerlo, chicos? Guardarla. Entonces, le voy a guardar. Le nombre. Le voy a llamar aquí. Le voy a colocar el mismo nombre. B trigo. Y aquí hay una B trigo. Vamos a llamarle aquí. Trigo Julia. Trigo Julia, se llama así. Trigo Julia. ¿Qué hago ahora? ¿La qué? trigojulia.sce y la guardo. ¿Por qué no voy a escribir V trigo? Porque es que ya existía aquí. Cuando me puse a hacer el ejercicio, existía. Bueno, entonces, muchachos, ya está hecho esto así. ¿Y ahora qué hago? Está grabada, guardada en un archivo, la voy a ejecutar. Entonces, ¿qué hago? Cliqueo ¿dónde? En el compilador y ejecutar de la función. Aquí lo compila y la ejecuta. Entonces doy Enter. ¿Qué hago? No me tengo que llevar nada de ahí. Lo que tengo que es salirme de ahí
Dejar de compartir, irme a dónde? A la consola. A la consola, muchachos. ¿Y qué obtuve allí? Ah, debo compartir con ustedes. Bueno, miren lo que salió. Salió, puede ejecutar el programa Trigo Julia. Ahí, entonces, ¿cómo hago? No me salió nada. Tengo que llamarla, ¿Por profe. qué? Bueno, esa es una opción, llamarla. ¿Cuál es la otra opción? No, no me mostró nada. Recuerda que el primer script sí mostraba. Aquí está ejecutado, quiere decir que hizo la tarea, pero no tiene forma de mostrarlo. Es como cuando dicen algunos alumnos, profe, yo hice el taller y me quedó bien bonito, pero yo no tenía acceso a internet y no se lo pude enviar. Bueno, había forma de que llegara. Yo se lo envié a otro correo. En este momento, ¿qué sucede? Que sí, se hizo la tarea, pero no hay forma de mostrarlo. Entonces, probemos. Trigo Julia. Trigo Julia. Estamos diciendo, Trigo Julia, muéstrame la tarea. ¿Qué dice aquí? Variable indefinida. Profe, usted le cambió el nombre, ¿no? No se llama así, Trigo Julia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entregar el script llamado Trigo Julia? ¿Qué es lo que Una tiene que matriz, entregar? profe. Una matriz que se llama como V-Trigo. 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 ¿Cómo escribes? Si escribes V-Trigo, ¿será que lo hace? ¿Qué apareció ahí, muchachos? Aparecieron los 6 valores que tú querías. Esa es una manera de hacer. Invocar Trigo Julia y invocar la variable que está contenida en el script Trigo Julia. De trigo. Pero si no quieres andar haciendo eso, hay otra manera. Que fue lo que hicimos al comienzo. Voy a dejar de compartir. Y entonces me voy al script, muchachos. Y aquí le voy a decir que escriba this. Es el 10 para que muestre. ¿Qué va a escribir this? V-Trigo. Con esta instrucción diff que recibe a V-Trigo ya ejecutada, pues me muestra lo que yo quiero. Grabo, compilo. No está mostrando. La pantalla, profe. Sí. Y ahora adicioné esto, muchachos. If V-Trigo. Pero ahora sí tiene cómo decir las cosas. Porque antes que había que hacer, invocar la función y escribir V-Trigo para que pudiera dar esa respuesta. Dos cosas. Pero no quiero eso. Entonces yo aquí grabé, mira, grabé, compilé, dejo de compartir, me salgo de ahí y me voy para la consola con la esperanza de que ya me haya mostrado todo. Entonces vamos a mostrar la consola a ustedes, señores. Aquí está, ventana, asunto y tal. ¿Qué me entregó ahora? Me entregó enseguida. Ya, se hace eso. Entonces, si tú quieres hacer esas tareas que hace automáticas, hace ese script. Ahora, bueno, convirtamos ese script en una función para que no sea así, porque dice, profe, pero es que ese script solamente funciona y da la misma respuesta porque usted el ángulo que puso allá es el mismo, entonces siempre le va a dar lo mismo. Así, tú quieres que dé otra cosa para otros ángulos. Bueno, ok. Construye una función a partir del script. Bueno, vamos a construirla. Entonces nos vamos allá. Vamos a entonces hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir esto. ¿Me voy para dónde? Pues para donde se editan los códigos. ¿Para dónde? Para el editor. Entonces me pongo en el editor. Pongo aquí. Y me paro aquí. ¿Qué es lo que quiero ahora, muchachos? Que esa lista de instrucciones funcione para cualquier ángulo. Bueno, probemos. Entonces digo, bueno, pues quiere hacer eso. Ya no será un script, será como, señores? Función para un ángulo X cualquiera en grados hexadesimales. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí? Y es decir, a X asignale el valor de X que usted ponga en la función. Listo, te digo, mira, función, que es palabra reservada de quién, de Scilab.
apareció el end function. ¿Dónde termina la función? Te quito esto y lo pego acá al final. Y voy a quitar esto acá, porque la función empieza debajo de y termina aquí. ¿Qué necesita entregar la función? Oye, deben entregar una matriz que se llama ¿cómo? V trigo. ¿Ves? V trigo. Entonces escribo aquí V trigo. Esa es la salida. Igual, ¿cómo se llama esa función? Se llama trigo Julia. Trigo Julia. Julia. ¿Y qué necesita esa variable, esa función para que funcione? Que le digas el ángulo que tú quieres, se llama X. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Si tú invocas la función trigo Julia y le introduces el parámetro angular X en grados hexadesimales, internamente la X es convertida. Esta X original se convierte ahora en a X asigna el valor de X que usted introdujo en grados multiplicado por pi partido por 180. Quedó en grados, quedó en radianes. ¿Ya aquí está en qué? ¿Ah? Ángulo en radianes. Le quedó ahí. Ahora dice, bueno, ya teniendo este insumo, entonces va a rellenar toda esta matriz con el seno, el coseno y tal cosa y tal cosa. Y dice, ¿necesitas dis? No, porque ya tiene aquí la salida. No necesitas eso, entonces quito esto. Y fin de la película. Entonces grabas acá con pilas. Ahora no va a suceder que cuando compiles te va a salir la respuesta ya. No te va a salir porque no has dicho quién es qué. X. Porque esa función ahora funciona para cualquier X. Bueno. Entonces ahora sí nos tenemos que llevar V trigo igual trigo Julia y el parámetro angular X. ¿Qué hago ahora? Minimizo. Dejo de compartir, me voy a mi consola y fíjate que me salió ¿qué? Muchachos, me salió este mensaje. ¿Sí ves? Salió ejecutable, correcto, estoy bien. Pego ahora la salida V trigo, la matriz V trigo, que se obtiene ejecutando la función Julia sobre X. Entonces aquí es donde vas a poner el número. ¿Qué número vamos a colocar, muchachos? 70, profe. Otra vez 30. Están enamorados del 30. Bueno, el 30, complacidos. Ese 30 en grado. 70. Entonces ese 70 está en grado y se convierte internamente en radianes y se ejecuta. Listo. Digo lo mismo, pero ahora ¿cómo? Dice B trigo es igual a tal cosa. No, pero yo no quiero 70, yo quiero 100. Bueno, para 100 también hay. Fíjense usted, entonces tiene ahora ya una tecla, una super tecla en la calculadora Scilab que te calcula el valor de las 6 funciones trigonométricas con solo introducir el ángulo en grados. La calculadora científica que tú tienes en tus manos hace eso o lo hace secuencialmente. ¿Cómo lo hace? Cuéntame. Tenemos que hacerlo parte por parte. ¿Cierto? Secuencialmente, uno a uno. Acá lo puedes hacer así. Pero tengo una preocupación. ¿Y qué pasa sería si yo pongo aquí 90 grados? Se convierta ya en pi medio, problema. Pero yo sé que con la tangente voy a tener, porque la tangente no está definida en medios. ¿Y con quién más? Con la secante voy a tener problemas. Entonces vamos a ver qué produce esto. Pues llamemos nuevamente la función trigo Julia y le decimos que por favor se eche una igualita a ver qué pasa si pongo 90 grados. Ya sabemos que en la tercera columna y en la quinta columna no hay respuesta, porque la función no está definida ahí. ¿Qué dice ahí? El primer elemento de la columna de la matriz B trigo es seno. El seno 90 es 1. El coseno de 90 es 0, pero resulta que 6.123 por 10 a la menos 17 se llama un cero numérico. Eso es un cero numérico. El numerito número 3 que aparece, 1.63
por 10 a la 16 es un número enormemente grande y se interpreta aquí como el infinito numérico. El número que aparece en la cuarta columna es la cotangente. Recuerden que la cotangente de 90 grados es coseno de 90 dividido entre seno de 90. Seno de 90 es 0. El seno de 90 es 1. 0 entre 1 da 0. Ese 6.93 por 10 a menos 17 es un 0 numérico, o sea que voy bien. ¿Qué voy ahora? Quinto, la secante. Oye, pero es que la secante es 1 sobre coseno. Dado que el coseno es 0, si divides 1 entre coseno, ¿qué te va a dar? Un número, estoy dividiendo por 0, pero acá numéricamente estoy dividiendo por un número que se llama 6.93 por 10 a la menos 17, y eso te da 6, te da 1.63 por 10 a la 16, te da un número grandote. Y si tú miras la gráfica de la función secante, para ese valor tiende a asíntota. La curva tiende a encontrarse en el infinito. Entonces el 1.63 por 10 a la 16 significa el infinito. No es un número como tal, le hace como infinito, porque estoy haciendo matemáticas en el ambiente numérico. Y el 1 es el hecho de que 1 sobre el seno que define la cosecante, pues 1 de 90 que es 1, pues te da 1. Entonces si se pillaron que sí funciona, muchachos, sí funciona esa forma para calcular los valores de las funciones trigonométricas para diferentes ángulos que se introducen en grados, se traducen a radianes y se ejecuta. Y que donde la forma está definida, el programa que ustedes editaron allá, genera unos valores enormemente grandes que se denominan infinito numérico, o unos exageradamente pequeñitos que son los cero numéricos. Eso es lo que hace eso. ¿Qué os parece? Muchachos, ¿qué os parece del análisis? Julia, ¿qué puedes comentar? ¿Cómo, profe? ¿Qué puedes comentar el resultado que obtuvimos con la función trigo Julia evaluada en el parámetro angular 90? Que eso estoy aquí indicando en azul. Julia, que 6.23 por 10 a la menos 17 es un número que se tiene que interpretar como 0. ¿En dónde? En el ambiente numérico. Y que 1.63 por 10 a la 16 son números tremendamente grandes en este ambiente numérico y se leen infinitos numéricos. No diga que esto, en el concepto de número real que usted tiene en el abstracto mental, esto sería un número enormemente grande. Pero en este ambiente del Scilab y con las limitaciones de memoria de computadora se debe leer como el infinito numérico. El infinito no tiene un tamaño de magnitud. El infinito en los números reales es la posibilidad de que siempre que des un número, por muy grande que sea, alguien puede dar uno siguiente agregando un 1. Es un proceso que no termina, que es continuo. Ese es el concepto de infinito numérico. En los métodos numéricos que se ejecutan en la computadora, estos números enormemente grandes se deben entender que son los infinitos numéricos. ¿Por qué? Porque son los números más grandes que puede alojar la memoria del computador. Y el número 6.123 por 10 a la 17 es el cero numérico, porque es el número más pequeñito resultado de una operación que genera decimales que se puede almacenar en esta computadora. Entonces es el cero numérico. El otro es el infinito numérico. ¿Cuántos ceros numéricos hay y infinitos numéricos hay, muchachos? ¿Hay uno solo o hay varios? El cero en los números reales es único. Y el infinito en los números reales no es un número. Es la posibilidad de seguir avanzando de manera para tener números cada vez más. Agregándole al que una cantidad, por muy pequeña que sea, genera otro número. Listo. Ese es infinito. Pero en el ambiente de los métodos numéricos que se ejecutan en las computadoras, en el hardware que es finito,
no es posible escribir números más que lo que la memoria permite. En este caso, hicimos una operación y que implica un valor infinito, entonces como hay limitaciones, nos escribió 6.123 por 10 a la menos 17 diciéndonos que ese es el cero de ella. Y nos escribió 1.63 3 por 10 a la 16 diciéndonos que ese es el infinito o el número más grande que él puede manejar. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, aquí debió dar 0, aquí debió dar INF, infinito, y debió dar 0, aquí debió dar infinito. Pero recuerda, eso sí sucede en tu mente computadora, pero en la mente, en la memoria de la computadora, del hardware, eso que tú tocas, eso que compraste, no se puede alojar todo lo que puedas imaginar numéricamente en tu cerebro. Entonces, las matemáticas en abstracto, como las enseñan y como las leen los libros, solamente son posibles en el cerebro humano. Pero cuando usted las escribe en un papel y hace operaciones con decimales, o usted hace eso en una máquina de cómputo, allá no se puede hacer todo. Se hace una parte y lo que queremos es que esa parte que se entrega sea parecida a la ruta que nosotros queremos. O sea, por eso el mundo de lo numérico es el mundo de aproximación. Muy bien, continuamos. Dado que no hay preguntas porque saben de todo, muchachos, avancemos. Bueno, entonces vamos nuevamente al documento, maestro, y vamos a ver qué nos piden ahora el autor aquí. Oh, el autor ahora fue más ambicioso, muchachos. Miren lo que pide ahora. Bueno, sí observan la imagen. Doctora Sarit. Sí, señor. Doctora Sarit. ¿Qué dice ahí? Doble barra inclinada. Script para el ángulo de la... Para el ángulo. Script para el cálculo de la derivada de la función y igual seno de x en x igual pi medio y su integral sobre el intervalo 0 pi. Bueno, Sarit, Julia, Alejandro, compañía, antes de ponerse usted a pensar cómo va a hacer eso en Scilab, piense matemáticamente. Usted entiende qué es lo que quiere decir eso. Si usted lee eso, usted rápidamente visualiza en su mente qué es eso. Cuando visualiza qué es eso. Script para el cálculo de la derivada de la función y igual seno de x en x igual pi medio y su integral sobre el intervalo 0 pi. Si usted estuviera estudiando cálculo, ¿de qué le están hablando ahí? Profe, Ahí es. el cálculo sería solo derivar la función y igual a seno de x y luego pues utilizar una integral técnica para evaluarlo de 0 hasta pi. Correcto, entonces tú dirías, mire, profe, tome la función seno, derívela y evalúela en pi medios. O sea, dada la función seno, construya otra función llamada coseno de x y evalúela en pi medio. Y luego, escriba el ganchito ese que es la S estilizada y escriba integral desde 0 hasta pi de una función que se llama seno. Y dígame cuánto vale eso. Eso es lo que están pidiendo. Evalúe la derivada de la función seno en pi medio. Y luego, evalúe la integral de la función seno sobre el intervalo 0 pi. Podría también verse geométricamente así. Que calcules la pendiente de la recta tangente a curva y igual seno de x en el valor de x igual pi medio, si lo quieren leer geométricamente. Y que calcules el área bajo la curva de la función seno desde el valor x igual 0 hasta pi, si lo quieres visualizar geométricamente, si quieres hacer eso. Bueno, si ya entendió eso, el siguiente paso es fácil. Así de sencillo, es fácil. Porque usted ya en su mente sabe de qué se trata el problema, qué significan esas preguntas.
Bueno, la computadora no sabe eso que usted está pensando, no interpreta eso como lo hace usted. Eso es de los humanos. Entonces ahora le va a decir a la computadora que haga los cálculos, no que le responda si eso es un área, si eso es una pendiente, nada de eso lo va a hacer. Va a hacer es el cálculo requerido para responder numéricamente esas preguntas. Me va a dar la pendiente de la recta tangente de la función seno de x en pi medio, es decir, me va a dar el coseno de pi medio y me va a entregar la integral desde 0 a pi de la función seno. ¿Cuál es la integral de la función seno? La integral de la función seno es menos coseno, y si evalúas menos coseno sobre el intervalo 0 pi, usted sabrá cuánto le da eso. Eso se puede hacer mentalmente. Si la integral del seno es menos coseno y la evalúas entre 0 y pi, uno por el teorema fundamental del cálculo diría lo siguiente: bueno, eso equivale a evaluar a menos coseno de pi en pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Dale menos 1. Con el menos que tiene ahí, daría más 1. Y luego evalúa la función menos coseno en 0. ¿Cuál es el valor de coseno 0? 1. Pero como ese 1 le antecede un menos y por el teorema tiene otro menos, entonces menos por menos da más el otro, da más 1. Con el otro 1 tenía del menos coseno de pi, esa integral debe valer 2. Bueno, en este caso lo pudiste hacer mentalmente, porque conoces de eso. Pero algunas integrales no se pueden hacer mentalmente, son más difíciles. Bueno, entonces ya nosotros nos antecedemos y ya sabemos que tienes que decir, bueno, mire, si la derivada del seno es coseno, entonces el coseno de pi medio es 0. Entonces la pendiente de la recta tangente de la función seno en el punto pi medio es 0. Entonces la respuesta a ese problema escrito en verde es 0 para la tangente, para la integral. Y fin de la película. Claro, el profesor no te va a colocar eso en examen, ni de fundas. Te va a cambiar el número de tal manera que no puedas hacer cuentas mentalmente, sino que tienes que hacerlo con calculadora o con una computadora. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Escribimos una función. ¿Cuál es la función que estamos manipulando aquí? Pues la función seno. ¿Qué le vamos a hacer a la función seno? Le vamos a calcular su derivada. ¿Qué le vamos a hacer a la función seno? Le vamos a calcular su integral. Entonces, de ella debe estar declarada. Función, espacio, y igual a f de x, punto y coma, y igual seno de x en función. Esa línea 2 es la declaración de una función sobre la cual voy a operar. Si fuera el coseno, habría aquí el coseno. Si fuera la función raíz cuadrada de x, hubiera sqrt. Pero aparece aquí. Porque es la función con que voy a operar la derivada y voy a operar la integral. Bueno, a continuación tengo que decir en qué rango voy a hacer eso. Mira, dice aquí 0 pi. Entonces digo, a hacerle el valor de 0 y a b hacerle el valor de pi. Ahora, script. Puedes escribirle... Julia, lo que quieras. Le digo, a script 1, asígnale una matriz que tiene dos elementos. La primera matriz tiene un número que se obtiene mediante un comando de Scilab llamado numDerivative. Eso significa derivada numérica. ¿De quién? De f, coma, b partido por 2. ¿Por qué aparece ahí b partido por 2, muchachos? ¿Quién sabe? El que diga eso tiene derecho a almorzar. Profe, porque es pi medios y b vale pi. Y por eso hay... Tome un 0.1 para su nota del examen. Muy bien. Ese estudiante tiene derecho a 0.1. Como yo sé de antemano que va a sacar 2.9 en el examen, tiene 3 ya de antemano. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces, gente, en la matriz, entre los corchetes, termino numDerivative f, b medios, espacio, siguiente elemento, intg, desde a hasta b de la función f. Esta f es la que aparece aquí, ¿ve? En la función que tú declaraste. Y finalmente, muéstreme la forma de la gráfica de la función f, desde a hasta b con incremento de una centésima a través del comando plot. Entonces, ¿qué va a hacer este script? Este script me va a hacer lo siguiente. Me va a calcular la derivada y la integral y me la va a entregar ¿en dónde? En una matriz que se llama script, y visualmente me va a entregar la gráfica de la función seno
desde A hasta B con incrementos en el dominio de 0.01. Punto. Eso que hace eso. Pero yo de antemano sé que la matriz script 1 tiene como elementos 0 para la primera entrada y 2 para la segunda entrada que está en la primera fila. Eso lo sé yo. Entonces, por favor, todos escriban esto tal cual, lavan. ¿Y qué tienen que hacer? Pues cliquear y se ejecuta automáticamente. Acción, muchachos, por favor. ¿Ya lo escribieron? Yo sí, profe. No oigo el teclado. Voy a chismosear por acá. A ver qué hizo Julia. Ah, María Alejandra no está haciendo nada. Aquí se ve. Está sentada en una mecedora haciendo nada. ¿Qué es eso? Julia, por favor, no se oye el teclado del portátil. María Alejandra, no se oye el Profe, teclado. ya lo estoy haciendo. No se oye. Profe, ¿cómo se va a escuchar si tenemos los micrófonos apagados? Bueno, yo sí tengo una super antena y ve todo. Y oye todo, no se preocupe. Esta super antena me la dieron en el Departamento de Ingeniería Agrícola para Chimol. Veo que el señor Villacote está montado en una cerca allí. Ah, sin portátil. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, vamos a mirar cómo sería hacer eso. Bueno, muchachos, entonces, voy a compartir con ustedes que el editor de Scilab, bueno, me voy a mi editor. Y entonces, ¿cómo es que se llama esa función, muchachos? Ah, ya, yo le puse aquí, derivada integral. La voy a compartir. María Alejandra, ¿estás de acuerdo con que le hayamos colocado a ese script derivada integral? ¿Estás de acuerdo con la llamemos así? Bueno, aquí estoy compartiendo cómo se haría. Pero lo escribí aquí como función y no es como función. Ustedes están observando el editor, por favor, confírmenme, observan el editor. Sí, observan el editor. ¿Qué dicen? // script para el cálculo de derivada de y igual seno de x en x igual pi medio y su integral sobre el intervalo 0 pi. Luego de que la declaración de una función que se llama un seno. Entonces se va a escribir función y igual a f de x, y igual seno de x en función 0, b igual a porcentaje de pi, script 1, num derivate f, pi medio, y hacen todo esto. Bueno, si hago eso, ya está grabada ahí. Yo ya la tengo hecho porque yo soy un niño disciplinado y yo hago cosas con un día de antelación, todas mis tareas. Bueno, entonces, como es un script, yo voy a cliquear aquí. ¿Sí ven? Voy a cliquear aquí para que se haga la tarea, porque resulta que este script ya sabe quiénes A y quiénes B. Además, sabe quién es la función sobre la que voy a actuar, la conoce, porque está declarada. Entonces, cliqueo aquí. Hice una modificación, yo guarde y ejecute. Listo. Bueno, muy bien, entonces observa qué sucedió. En pantalla, muchachos. Este fue el resultado del plot. Pues obvio que esta especie de campana es la primera parte de la función seno entre 0 y pi. Y como tú puedes ver en pi medios, que es 1.57 y algo en radianes, la función seno tiene un máximo, por lo tanto la recta tangente horizontal y ahí la derivada del seno vale 0. Entonces geométricamente no voy mal. Ahora necesito calcular la integral desde 0 hasta pi. Se refiere al área debajo de esta campana, incluyendo el borde. Necesito esto. Eso es lo que geométricamente va a hacer. Bueno, vamos ahora ya a la consola a mirar el valor numérico de la respuesta, que sabemos de antemano que es 0 para la derivada y 1 y 2 para la integral.
Listo, entonces ustedes hacen esto. ¿Qué hacen? Me se van por allá. Y señores, ¿y qué más? Ay, yo tengo un Escribimos script 1 en la consola. rápidamente que voy a la señorita María Alejandra de aquí porque tiene que irse a estudiar. Y bueno, listo. Bueno, María Alejandra, mire aquí, ve. Yo hice clip en el compilador y me salió eso. Pero no me salió la respuesta. ¿Por qué no salió la respuesta, Alejandra? Porque si tú miras en el script, no hay una variable de salida porque no hay función, tampoco hay un disk para que lo muestre, no lo puede mostrar, pero lo podemos llamar con el nombre de la función. ¿Y cómo se llama la función? Script 1. La función se llama script 1. Bueno, entonces vamos a decirle script 1, muéstrame la respuesta. Script 1. Dice que la variable script 1 no está definida. Vamos a ver por qué. Chismosear por aquí. Porque yo la escribí allá con minúscula y ella empieza con mayúscula. Claro. Ella es bastante elitista, muchachos. Ustedes están observando la consola. Sí, Sí, profe. Entonces voy a escribir nuevamente script, pero le voy a poner aquí. Sí. ¿Cuánto dio la respuesta de script 1, muchachos? La derivada 0 y la integral 2. Entonces la pendiente de la tangente como horizontal es 0. Y el área o la curva de la función seno, la primera parte de 0 y pi, pues es 2. Así es decir, eso es eso. Bueno, y si lo quieres como función para cambiar los números, que haga lo mismo, también se le puede hacer eso. Se puede construir una función, como que me quedan 2 minutos por aquí, según María Alejandra. Voy a mostrarles rápidamente la función asociada a este script. Recuerden, ¿por qué les enseño script primero y después función? Porque la función no son más que scripts generalizados, en los cuales los parámetros de entrada son genéricos y yo puedo colocar ahí los valores que me interesan de momento. Pero en un script no puedo hacer eso, porque el script tiene todas las entradas ya definidas y ejecuta lo que está ahí definido, no cambia. ¿Ves? Las funciones me dan más versatilidad funcional porque recorre todo el rango de valores que permiten las funciones que están definidas ahí. Bueno, entonces nos vamos aquí, nos queda 1 minuto y nos vamos para donde, María Alejandra, para la función. Bueno, entonces les voy a compartir aquí esto. Vea, María Alejandra, esto que está aquí, si lo observas. Señorita María Alejandra, ¿sí? Bueno, aquí dice ahora función para el cálculo de la derivada y igual a seno de x es igual a, no dice pi, y su integral sobre el intervalo a, b. Quiere decir que esta función evolucionó a partir de un script que calculaba esos mismos parámetros, derivada integral, pero sobre valores fijos. Ahora usted puede hacerlo para un valor a y para un valor de un intervalo a, b, pero la estructura es la misma. Está usando num derivative como el operador derivada numérica. Es un operador derivada numérico que viene incorporado en Scilab. Y usa también el operador integral INTG sobre a, b y la función f. Está usando lo mismo, pero está actuando ya como una función. Y eso permite entonces que haga las mismas preguntas que en el script, pero para valores de A y de A, B diferentes, pero que sean válidos para la definición de las funciones que estás usando. La función seno es continua en todos los valores de R, entonces tú puedes poner ahí los que tú consideres y no va a pasar nada. Si cambiáramos la función seno por la función tangente, sabríamos de antemano que hay restricciones porque la función tiene discontinuidades no removibles. ¿En dónde? En múltiplos impares de pi medio. No funciona. Pero usted podría probar y verá qué genera en la gráfica, cómo manifiesta esa respuesta. Te generará ceros numéricos, infinitos numéricos, y te generará la gráfica, te generará asíntotas. Te hará eso. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué les parece nuestra actividad de hoy? Porque estás haciendo.
y así te sientes más cómodo haciendo cosas y preguntando. Entonces los invito a que hagan el taller que les asigné, guiándose por los ejemplos que tienen en el documento y lo presenten en la próxima clase que tienen ustedes, ¿no? Y recuerden que el próximo miércoles tendrán su primer parcial. ¿Qué les parece? Les enviaré un parcial modelo para que se sigan. El miércoles es parcial y no será a la hora de la clase. Profe, que te cuando lo vamos a entregar, profe. ¿Qué hora entonces? Profe, ¿cómo es la metodología, profe? Yo le envío un parcial modelo ahora, a ver cómo lo va a preparar. Recuerda que lo enviar en Word, bien presentado. Va a ser a una hora que usted le quede cómoda. No tendrán derecho a más de 2 horas. ¿Oyó? Así de sencillo. ¿Cómo, profe? Si me entrecontó el documento, me repito, por favor. Le repito, por favor. Este es el gemelo que está preguntando. Señor gemelo, le estamos diciendo, le vamos a mandar un parcial modelo. Un parcial modelo resuelto. Usted va a estudiar todo lo que hemos hecho en la guía 1 y guía 2, modelación matemática y métodos numéricos, software para cómputo científico. Y reestudiará los talleres que me envió. Y el profesor se compromete a prepararles un examen basado en toda esa experiencia que han tenido. Entonces usted dirá, el día miércoles a la hora tal, o sea, a la hora de la clase, va entonces a hacer su parcial allá virtual. ¿Listo? Va a hacer, señor. Esa parcial sería que por la tarde, porque en la mañana nosotros tenemos clases. No, señor, dice qué hora le conviene, porque como usted